La justicia no solo se construye con leyes, sino con razones. Una sentencia sin motivación es como una puerta cerrada para la justicia. Hoy vamos a explicar los elementos que permiten abrir esa puerta. Muy buenos días con todos, mi nombre es María Sol Granja Garecoa y hoy vamos a conocer sobre el principio de la motivación. Principio que pedía a los jueces no aplicar la ley mecánicamente, sino de una manera razonable y explicando el porqué de sus decisiones. La Corte Constitucional del Ecuador en el año 2012, por medio de la sentencia 227-12-CEP-CC, introduce el test de la motivación. El test de la motivación es una herramienta jurídica que se utilizaba para analizar si una decisión judicial cumplía con el deber de motivar, establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Este test se aplicaba verificando si la sentencia reunía tres parámetros: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. ¿En qué consistían estos tres parámetros? La razonabilidad exigía que la decisión no fuera arbitraria, sino que se fundamente en el derecho, es decir, en normas o principios jurídicos aplicables al caso. La lógica implicaba que exista coherencia interna en la argumentación, que las conclusiones que adopta el juez se deriven correctamente de los hechos y las normas. Tercero, la comprensibilidad buscaba que la decisión sea clara y entendible para todos, que cualquier persona pueda entender por qué se tomó la decisión. Este test motivacional se aplicó durante 9 años, ya que en el 2021, a través de la sentencia 1158-17-CEP/21, la Corte no da de baja el test del 2012, si no lo amplía. Se introduce un nuevo concepto denominado criterio rector de la motivación. ¿En qué consiste el criterio rector de la motivación? Este criterio parte de la idea de que toda decisión judicial debe contener una estructura mínima para ser considerada motivada y suficiente. Estructura de dos elementos fundamentales: la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación normativa suficiente. La fundamentación fáctica suficiente significaba que el juez debe explicar de forma clara cuáles son los hechos que considera probados, cómo se valoraron las pruebas y por qué esos hechos son relevantes para su decisión. La fundamentación normativa suficiente exige que el juez indique qué normas o principios jurídicos aplican y explique por qué son pertinentes para resolver el conflicto. Ambas fundamentaciones se complementan, pues una decisión sin hechos claros o sin normas justificadas carece de verdadera motivación. ¿En qué consiste el estándar de suficiencia? Consiste en el grado de profundidad y extensión de la argumentación jurídica que se espera del juez. Y pues, ¿cómo saber qué esperar del juez? Entre mayor sea la afectación a los derechos o de la decisión de las partes, mayor es el grado de profundidad que se espera del juez. Es decir, que contenga una argumentación comprensible, razonada y fundamentada en derecho. El estándar de suficiencia protege el derecho al debido proceso, porque garantiza que las partes puedan entender las razones de la decisión. Otro aspecto fundamental son las tipologías de deficiencia motivacional. Estas son tres tipologías. La inexistencia motivacional es cuando no hay ningún tipo de justificación en la decisión, carece de fundamentación fáctica y fundamentación normativa. La insuficiencia motivacional es cuando la argumentación fáctica y normativa existen, pero una de las dos no cumple con el estándar de suficiencia. La apariencia motivacional es cuando tiene la argumentación fáctica y la argumentación normativa, pero una de las dos tiene un vicio motivacional. Dentro de la apariencia motivacional se identifican cuatro vicios específicos, que son la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia y la incomprensibilidad. La incoherencia, hay dos clases de incoherencia. La incoherencia lógica, que es la contradicción entre la primicia y la conclusión. La incoherencia decisional, que es la contradicción entre la conclusión y la decisión. La incongruencia ocurre cuando el juez no se pronuncia sobre la presentación de las partes o resuelve cuestiones que no fueron solicitadas. Hay dos clases de incongruencia. La incongruencia frente a las partes, cuando no se contesta o no se aborda algún argumento relevante de las partes que pudo haber cambiado la decisión. La incongruencia frente al derecho, que es cuando el juez no contesta o no aborda una cuestión jurídica que se encuentra obligado a abordar porque así lo impone la doctrina. La inatinencia surge cuando el juez introduce normas o argumentos que no tienen conexión con los hechos del caso, es decir, cuando su razonamiento no es pertinente con la controversia.
Finalmente, la incomprensibilidad es cuando la argumentación del juez está redactada en un lenguaje que no le entienden las partes procesales. Con estos cuatro vicios terminamos la explicación del principio de motivación. Muchas gracias por su atención.